Era un día como cualquier otro. Estábamos en la escuela, ansiosos porque terminara el día, ya que era el último día de clases. Mis amigos y yo decidimos hacer una fiesta para festejar el fin del curso. En la hora del almuerzo decidimos ponernos bien de acuerdo cómo es que iba a estar organizada la fiesta. Todos coincidimos en que la fiesta comenzaría a las 8 de la noche, en casa de Esther, una amiga nuestra. Las clases terminaron y yo iba camino a casa. A mitad del camino me encontré con Fanny, una vieja amiga de esta Esther, la cual ya no hablaba mucho e intentaba siempre alejarse de ella. «Hola», le dije, «¿quieres ir a la fiesta de fin de curso en casa de Esther?» «No, yo no iré a esa casa nunca más en mi vida». La miré completamente confundida y le pregunté, «¿Pero por qué?» Y ella solo se fue. Llegué a mi casa y comencé a buscar mi mejor ropa para ir al fin del curso. Encontré un vestido hermoso, a mi parecer, y dije, este es el indicado. Dieron las 7:37 de la noche, comencé a alistarme para ir a la fiesta en casa de Esther. Estaba algo nerviosa porque nunca había ido a casa de ella, pero mis amigos me habían explicado por dónde debía pasar para llegar a su casa, así que cuando salí de la mía caminé un buen rato hasta llegar a lo que era un callejón sin ninguna luz. Pero coincidía con el camino de las indicaciones que me dieron mis amigos. Comencé a caminar y de pronto el viento comenzó a soplar muy fuerte. Unas gotas comenzaron a caer sobre mi rostro. Yo seguía caminando hasta darme cuenta que estaba completamente perdida. En el camino no había ninguna casa, ninguna luz que alumbrara el camino. De pronto comenzaron a escucharse pasos detrás de mí y pensé, ¿serán algunos amigos que vienen a la fiesta? Volteé la mirada para ver si alguien venía, pero no vi a nadie y solamente pensé que era mi imaginación. Seguí caminando hasta pasar por lo que parecía una casa abandonada. La casa era pequeña y esta parecía que se iba a caer de lo vieja que estaba. De pronto se desató un fuerte aguacero y comencé a mojarme. Entonces decidí comenzar a correr porque no quisiese meterme a esa casa abandonada. En eso vi un árbol grande delante de mí y decidí refugiarme ahí mientras paraba un poco el aguacero. Estuve ahí como 1 hora y el agua estaba igual e incluso parecía cada vez más y más intensa. Mis zapatos estaban igual de mojados que mi ropa. Comencé a sentir mucho frío. De pronto, a lo lejos del camino, vi que una luz se encendió. Era opaca, muy débil, pero una luz que alumbraba en la orilla del camino. La miré fijamente y en la luz había una silueta. Parecía una mujer con un vestido largo. Estaba ahí parada. En medio de la lluvia, pensé, ¿qué hará esa mujer ahí? En ese lugar, a esta hora y sobre todo con esta lluvia. Decidí acercarme para verla mejor. A medida que me acercaba, comencé a sentir un escalofrío en todo mi cuerpo. Estando ya a pocos metros de la figura, noté que su rostro estaba cubierto por el cabello y que tenía sus manos llenas de sangre. Me asusté y comencé a alejarme, y en un momento esa cosa alzó su mirada hacia mí. Tenía la cara deforme y me miraba con un rostro diabólico y demoníaco. En eso, ella comenzó a caminar hacia mí. Yo comencé a gritar y a correr por todo ese camino oscuro. Escuchaba sus pasos atrás de los míos. Pensaba que en cualquier momento me alcanzaría y me llevaría con ella al infierno. De pronto noté que estaba corriendo en círculos y que la pequeña luz que había visto comenzaba a debilitarse cada vez más. Entonces dejé de escuchar los pasos de la mujer que me seguía. Estaba parada temblando con una inmensa oscuridad. De pronto comenzó a relampaguear y en la casa vieja que estaba al lado de la luz vi los cuerpos de mis amigos. Todos masacrados y ensangrentados, y afuera de la casa estaba la mujer con la bata blanca, sosteniendo un cuchillo en su mano. Comencé a correr desesperadamente por la oscura calle, hasta que por fin salí de ese callejón sombrío. Corrí lo más rápido que pude, hasta llegar a mi casa, donde mi madre me recibió y me abrazó. Notó mi rostro pálido, mi cuerpo temblaba y no podía ni hablar.
Mi madre me acompañó hasta mi habitación y me arropó hasta que por fin me tranquilicé y me quedé dormida. En la mañana siguiente, desperté y bajé al comedor para desayunar, pensando que lo de anoche no había sido nada más que un horrible sueño. Bajé y miré que había un periódico en la mesa, donde decía que habían encontrado los cadáveres de unos jóvenes de preparatoria descuartizados en el interior de una vieja casa. De pronto, una hoja se desprendió y cayó al suelo. La tomé, decía con letras grandes y escritas con sangre: Ahora voy por ti. Mi familia siempre tuvo problemas de dinero, así que cuando cumplí 15 años decidí comenzar a trabajar como niñera durante mis vacaciones. Conseguir mi primer empleo fue algo difícil ya que nadie me quería contratar, al no tener referencias, pero por suerte una de mis mejores amigas, Melanie, me recomendó con sus tíos y ellos aceptaron conocerme y entrevistarme para ser la niñera de su hijo. Antes de ir, Melanie me advirtió que sus tíos eran muy ricos y que probablemente me pagarían muy bien, pero que eran algo raros, y que su familia no los había visto mucho desde hace algunos años, luego de que un extraño accidente sucediera en su mansión. Debo admitir que esto me hizo sentir un poco desconfiada, pero realmente necesitábamos el dinero, así que lo ignoré. Después de todo, ellos eran tíos de mi amiga. ¿Qué tan raros podrían ser? Finalmente llegó el día de mi entrevista y yo me dirigí hacia la dirección que me indicaron. Era a las afueras de la ciudad, y no sería hasta que llegué al lugar que me daría cuenta de qué tan ricos eran realmente. Esta no era cualquier casa, era la mansión más grande que hubiera visto en mi vida. Toqué el timbre y me presenté por medio del intercomunicador. Ellos abrieron automáticamente la reja y me indicaron que podían pasarme a dejar hasta la entrada principal de la casa. El camino desde el portón hasta la casa debió ser al menos 1 kilómetro. Al llegar, junto a la puerta ya se encontraba el mayordomo esperándome. Tomó mis cosas y me acompañó hasta la sala, donde ya se encontraban los tíos de Melanie, listos para entrevistarme y explicarme todos los detalles de mi nuevo trabajo. El señor se paró y se presentó. Luego apuntó hacia su esposa, quien se encontraba sosteniendo un muñeco que parecía algo antiguo, pero muy bien cuidado y bien vestido, y dijo: «Ella es mi esposa Valerie y mi hijo Tomás». Yo inocentemente le dije: «Oh, no puedo esperar para conocer a su hijo. ¿Dónde está el pequeño?». La señora enfureció en ese momento y respondió: «¿Qué acaso no puedes ver que lo estoy sosteniendo en mis brazos?». Yo me reí en un principio pensando que era una broma, pero al ver que ambos me seguían mirando muy seriamente, me disculpé. Yo me sentí muy avergonzada y quería irme, pero necesitaba el dinero. Ellos continuaron explicándome cuál sería mi trabajo y mis horarios, y luego me mostraron la mansión. Me indicaron cuál sería mi habitación y la habitación del pequeño Tomás. Luego la señora me dijo que podía descansar en mi cuarto el resto del día y que mi trabajo comenzaría al día siguiente, así que lo hice. Durante la noche, el señor pasó a hablar conmigo. Se disculpó por el comportamiento de su esposa y me explicó que ella siempre había querido tener un hijo, pero que nunca había logrado completar un embarazo, y que un día simplemente llegó a la casa con ese muñeco, alegando que era su hijo recién nacido, y que desde entonces lo había tratado como tal. Por más extraño que esto era, yo no pude evitar sentir algo de empatía por la señora. Ahora podía entender un poco mejor el por qué se comportaba así. Al día siguiente comencé con mi trabajo. La señora me había dado una lista de reglas que no debía romper a la hora de cuidar a Tomás, y yo traté de seguirlas todas al pie de la letra. Así que por las próximas semanas yo cuidé de Tomás como si fuera un niño de verdad. Honestamente era un trabajo bastante sencillo y me pagaban muy bien, así que yo estaba muy contenta. Pero una noche, cuando terminé de cuidar a Tomás, luego de dejarlo en su cuna, me dirigí a mi cuarto, me puse mi pijama y me acosté a dormir. Al estar acostada en la cama pude notar algo raro, así que abrí mis ojos y lo vi ahí junto a mí, a Tomás. Me sorprendió tanto que me asusté y grité. Mis manos como reflejo lo empujaron de la cama, pero de lo que más me arrepentiría serían de las próximas palabras que saldrían de mi boca. «Tonto muñeco». Me tranquilicé y pensé que la señora debía haberlo dejado en mi cama, pero en eso la puerta de mi cuarto se azotó y se comenzaron a escuchar ruidos extraños. Se escuchaba como si alguien rasguñara la pared y también pude escuchar el llanto de un bebé. Pensé que estaba alucinando, pero en ese momento llegó la señora y comenzó a gritarme: «¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Ya lo hiciste enojar!». Yo le contesté que lo había encontrado en mi cama y que me había asustado, pero que lo sentía, que no era mi intención hacerlo enojar.
En ese momento ella comenzó a reír desenfrenadamente. Tú nunca creíste en él. Nunca creíste en mí cuando te dije que él era mi hijo Tomás y siempre lo trataste como un muñeco, pero ahora lo harás. Nunca creíste en él y por eso ahora él jugará su juego favorito contigo, las escondidas. Luego, continuó a explicarme que debía esconderme de Tomás en cualquier lugar de la mansión y que debía permanecer escondida sin que él me encontrara hasta la mañana siguiente, o sería lo último que hiciera. En ese momento pensé, esto debe ser una broma, pero la cara de la señora me decía todo lo contrario. Yo no sabía qué hacer, estaba paralizada en mi cuarto, pero en el momento en que escuché la voz de un niño decir 10. En ese instante, salí corriendo a esconderme. En ese momento no tuve ni tiempo de pensar en dónde podía esconderme, y la cuenta regresiva se aproximaba al 0. Así que lo más rápido que se me ocurrió fue ocultarme en el elevador de servicio, que ocupaban para subir cosas pequeñas. Ya era tarde y seguramente nadie lo usaría. Hice lo que pude y logré entrar. Estaba bastante apretada, pero debía servirme de escondite, así que me aguanté y guardé silencio. Debo haber estado ahí por lo menos unas 3 horas. Ya hasta estaba quedándome dormida cuando el elevador comenzó a moverse. No podía creerlo. ¿Quién podía estar usando el elevador a estas horas? Cuando el elevador terminó de bajar, se abrió la puerta, pero no había nadie. Estuve esperando, pero la puerta no volvía a cerrarse, así que decidí bajarme para desatorarla. Cuando me paré, fuera del elevador, fue cuando lo vi. Ahí estaba él, ahí estaba Tomás, en carne y hueso, o peluche o espíritu, no lo sé. Lo único que sé es que lo siguiente que sentí fue un dolor terrible en el pecho y comencé a caer al suelo. Lo último que cruzó por mi mente fue: espero que mi familia no venga a buscarme. Espero que no sufran el mismo destino que yo. Cuando tenía 12 años, mi papá tomó su propia vida. Esa tarde mi mamá pasó por mí a la escuela y me dijo que no había comida en la casa, así que tendríamos que ir a un restaurante, pero que primero teníamos que pasar por papá. Al llegar a la casa me pidió que me bajara a hablarle para poder irnos todos juntos a comer. Yo me bajé del carro y comencé a hablarle, pero no me respondía y no lo encontraba en ninguna de las habitaciones. Él a veces se encerraba a trabajar en el ático, así que pensé que podría estar allí, y subí. Fue ahí donde lo encontré. Nunca podré olvidar la expresión de su rostro sin vida. Caí al suelo y comencé a llorar. No podía ni siquiera moverme. Poco después escuché la voz de mi madre. ¿Por qué tardan tanto? ¿Qué están haciendo? Y luego subió las escaleras hacia el ático. Al verme, ella reaccionó rápidamente. Me sujetó para bajarme a la sala y luego llamó a la ambulancia y me pidió que esperara en mi cuarto. Mientras esperaba, ella le habló a mi abuela para que me sacara de la casa, en lo que ella se encargaba de todo. Mi abuela me llevó a comer y trató de hablar conmigo, pero ella tampoco sabía cómo reaccionar ante esta situación. Pasaron algunos meses y nuestras vidas regresaron a la normalidad. Era como si nada hubiera pasado, solo que ahora mi tío Joaquín, el hermano de mi papá, nos comenzó a visitar muy seguido en la casa. Iba a comer casi todos los días con nosotras. Poco después, él y mi mamá empezaron a tener una relación. Yo no podía creer que estuvieran haciendo eso. Me parecía algo enfermizo. Él era el hermano de mi papá y solo habían pasado algunos meses desde que nos dejó, pero lo que yo pensara no tenía ninguna importancia. Traté de ignorarlo y continuar con mi vida, pero después de eso, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en la casa. Por las noches se escuchaban ruidos en el ático, mis cosas comenzaron a perderse y yo comencé a tener pesadillas muy extrañas. Aún así, yo no quería convivir con mi tío y mi mamá, así que pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en mi cuarto. Una noche tuve un sueño muy extraño. Vi a mi papá y platiqué con él, pero él parecía estar muy enojado. Aún así yo aproveché para reclamarle mi sueño y le dije que por qué me había abandonado. Él me contestó furioso: yo no te abandoné, ellos me alejaron de ti. Tráelos a mí, tráelo a mí. En ese momento me desperté, estaba empapada en sudor, pero estaba contenta de que solo hubiera sido una pesadilla. Después de eso empecé a encontrar notas en mi habitación que decían: tráelo a mí. Todos los días al despertar me encontraba con esa nota en mi escritorio. Yo ya estaba aterrada, no entendía qué estaba sucediendo, pero tampoco podía hablar con mi mamá o mi tío, no quería tener nada que ver con ellos. Pasaron los días y yo seguía recibiendo la misma nota, hasta que un día desperté y la nota era algo diferente. Esta vez decía:
tráelo al ático. Entonces entendí lo que tenía que hacer. Debía llevar a mi tío al ático. Solo así me dejarían tranquila. Ese día decidí faltar a la escuela para llevar a cabo mi plan. Mi tío solía pasar las mañanas solo en la casa mientras mi mamá trabajaba, así que decidí aprovechar ese momento para pedirle un favor. Le pedí si podía bajarme una caja de juguetes que yo tenía guardada en el ático, ya que yo no quería subir. Él rápidamente accedió, ni siquiera lo pensó. Estaba feliz de que finalmente le estuviera hablando de nuevo. Yo lo acompañé a la entrada del ático y le dije que ahí lo esperaría. En ese momento todo se volvió muy intenso. En cuanto mi tío entró al ático, la puerta se cerró sola, muy fuertemente detrás de él. Enseguida escuché que él se volvió a tratar de abrirla, pero no podía. Y luego comenzó a preguntarme que por qué la habían cerrado en el ático, pero yo no había hecho nada. Luego se quedó callado un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era completamente distinta. Parecía estar increíblemente aterrado y comenzó a decir cosas que no tenían mucho sentido. «Esto no puede ser. Debo estar soñando. Tú no puedes estar aquí». Lo que dijo después de eso hizo que yo entendiera lo que estaba pasando. «Por favor, hermano, no hagas esto. Yo no quería lastimarte. No fue mi culpa, fue ella. Ella me dijo que tenía que hacerlo, que esta era la única forma en que estuviéramos juntos». Luego de eso se continuaron escuchando más ruidos, pero yo me fui a la sala. Sabía lo que tenía que hacer. Me senté a ver la tele en lo que esperaba a que llegara mamá. Cuando llegó me preguntó que dónde estaba mi tío. Yo le dije que escuché que él estaba en el ático, así que ella fue a buscarlo, pero esta vez no la acompañé y continué viendo mi programa. Una vez más escuchó cómo la puerta del ático se azotaba fuertemente y luego algunos ruidos más, gritos o llantos, no lo sé. No puse atención esta vez. Unos minutos después llamé al 911 para pedir ayuda. Cuando los oficiales llegaron a mi casa les dije que había escuchado algunos ruidos muy fuertes del ático, donde estaban mi mamá y mi tío, pero que no me había atrevido a entrar. Al entrar, los encontraron tirados en el suelo y llamaron a los forenses para poder descubrir lo que había sucedido. Estos determinaron que ambos habían sufrido un paro cardíaco, lo que era muy extraño. Además de esto, los dos tenían una cara de terror absoluto grabado en el rostro. Nunca pudieron encontrar una explicación precisa a lo que había sucedido, pero si algo era seguro, era que la causa de su muerte era natural. Yo me fui a vivir con mi abuela y por fin pude superar esa etapa de mi vida. Yo nunca le platiqué a nadie más lo que había sucedido. La verdad es que creo que nadie me habría creído, así que solo yo sabría la verdad. Ahora soy feliz viviendo con mi abuela y solo espero que mi papá por fin pueda descansar en paz.